yo empezaría diciendo, a propósito de esta necesidad de pensar, ¿no? ¿Cuáles son estos retos que hay para la diversidad de las juventudes en nuestro país? Pero además enfocándonos en lo que Claudia y Lolin también decían, ¿no? Hay una realidad bien concreta, ¿no? Que se vive en el ámbito rural. Eso lo hemos visto además con mucha nitidez en estos meses, ¿no? En este año ha sido muy claro cómo esa realidad que tiene su dinamismo, que tiene sus particularidades, pues se ha expresado y con mucha contundencia, y cómo dentro de esa dinámica, ¿no es cierto?, de la vida en el campo, en el mundo rural, pues por supuesto el protagonismo de los jóvenes tiene una importancia, ¿no?, muy grande, y que no se reduce por supuesto al momento que hemos tenido en este año también importante de definición electoral, ¿no?, y que va más allá de eso, ¿no? Entonces yo empezaría tal vez un poco a partir de eso, pensando cuál ha sido el rol de los jóvenes en estos procesos más recientes y qué viene hacia adelante, ¿no? Lo primero decir tal vez de manera general para todos, esto sí tal vez lo podemos compartir, es que efectivamente venimos de un momento de años muy difíciles, ¿no? Para la mayoría de los peruanos y las peruanas. No han sido años sencillos, ¿no? A los intentos, ¿no?, por construir alternativas de cambio, ya sea desde las organizaciones, ya sea también desde los espacios políticos, ya sea incluso, ¿no?, a veces insistiendo a nivel de lo que son las coyunturas electorales, ¿no?, que ha habido no solamente en esta elección, sino en elecciones anteriores, intentos, ¿no?, por hacer cambios en las políticas más importantes en el país, ¿no? Estábamos hablando hace un rato del tema agrario, como por muchos años ese ha sido un tema postergado, pero no solamente las políticas específicas, ¿no?, sino en nuestro país la mayoría de peruanos ha buscado los canales, se ha organizado, ha participado, como digo, ya sea a nivel de los espacios político-partidarios, ya sea en los espacios sociales, ya sea en los espacios gremiales, pero hay una participación importante para que hayan cambios más estructurales, ¿no?, para que hayan cambios de fondo, ¿no es cierto?, que nos permitan construir una forma alternativa de desarrollo, ¿no? ¿Y alternativa qué? Creo que ahí también todos podemos, aunque tengamos diferentes palabras para definirlo, tenemos una percepción de qué es lo que ha estado mal en nuestro país, ¿no? Tenemos una idea de que, por ejemplo, tanto crecimiento económico que a veces se ha promocionado y que se nos ha presentado como una verdad inobjetable, que todo el mundo nos muestra las cifras y dice el crecimiento económico peruano es casi un milagro económico, ¿no? Hemos exportado tanta materia prima, hemos crecido tanto en el PBI, en el Producto Bruto Interno, la macroeconomía va muy bien, la inflación va siempre muy controlada, pero eso no se ha traducido necesariamente, ¿no es cierto?, en el desarrollo de las mayorías, y mucho menos en quienes deberían haber sentido el impacto de esta aparente bonanza económica, ¿no?, que son justamente los jóvenes y los sectores más vulnerables, ¿no? Y entonces hemos venido de un largo también proceso de búsqueda de cambios, y eso se ha recrudecido además en estos últimos años con la pandemia, ¿no?, con una situación que no hemos terminado de superar y que más bien al contrario nos ha enrostrado cuán frágil era realmente ese discurso de aparente bonanza, de aparente crecimiento, de que todo estaba, entre comillas, bien. Eso lo hemos visto, no era así. Teníamos un Estado muy débil, muy precario, que no garantizaba derechos para las mayorías, que no era capaz de, como digo, de traducir realmente la realidad de tener grandes riquezas en favor de las mayorías, ¿no? Y eso nos ha puesto entonces nuevamente en la posición de tener que de elegir, ¿no?, y hacer cambios, ¿no? Y eso lo hemos visto en estas elecciones, hemos visto, yo creo que estaría de más tal vez entrar en detalles, pero sabemos, ¿no?, lo que ha significado esta elección en términos históricos para nuestro país. Hay una posibilidad de cambios que se ha abierto, eso no va a ser algo sencillo, ¿no? Y también quienes participamos en espacios organizados, ya sea a nivel social, ya sea a nivel político, sabemos que los cambios no se hacen de la noche a la mañana, pero que exista la posibilidad de hacerlos implica entonces que hay que involucrarse, ¿no? Implica que eso va a tomar tiempo y que requiere esfuerzo y requiere ideas
y requiere manos, y requiere participar, y requiere estar informados como lo estamos haciendo ahora, conversando, ¿no? Entonces, ese camino de cambio se ha abierto, va a haber, y ha habido desde el inicio, ¿no?, del proceso electoral, resistencias, y ya no solamente una oposición en términos democráticos, no estamos viendo hoy en el país solamente un nuevo gobierno. Escuchaba una compañera antes que iniciemos este espacio de diálogo que decía, ¿no?, que por supuesto tiene una lectura de este nuevo gobierno, que hay cosas que se están haciendo, que hay cosas que quisiera tal vez incluso enterarse más, pero también percibía que hay esta oposición que no está jugando en términos democráticos, ¿no?, que no está haciendo una confrontación de ideas o de su visión del país, que seguramente tienen todo el derecho a tenerla y deberían poder defenderla, pues con planteamientos políticos, pero eso no es lo que está pasando, ¿no? Estamos en un momento en el que podemos volver a repetir lo que han sido los últimos años, ¿no es cierto?, del periodo de gobierno anterior, que en realidad lo que primó fue una confrontación política abstracta, ¿no?, que no se tradujo en mejoras o problemas que estuvieran pues al servicio de los ciudadanos y del pueblo, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que evitar, ¿no? Eso es algo que por supuesto sí está en el interés de la mayoría de la oposición hoy al gobierno, ¿no? Y creo que eso sí hay que identificarlo así, ¿no? Porque una cosa, como digo, es ser oposición y seguramente no compartir la visión, la apuesta, incluso los intereses que están detrás del nuevo gobierno, y otra cosa muy distinta es intentar que todo eso fracase, ¿no?, que todo eso vaya mal. Creo que ese es el marco en el que estamos hoy en día, y creo que a partir de eso podemos entonces también pensar qué reto tenemos nosotros, ¿no?, quienes nos organizamos, las juventudes, qué es lo que hay que hacer, ¿no?, y por dónde hay que aportar, si es que se puede aportar, o por dónde hay que canalizar este deseo de participación y organización que tenemos, ¿no? Yo creo que lo primero es, como se ha dicho acá también, ser conscientes de la agenda, ¿no es cierto?, que se busca impulsar, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios, no? Porque no es solamente una cuestión discursiva. Obviamente, cuando hablamos de cambios, seguramente todos los peruanos dirán, sí, pues coincidimos en que hay cosas que están mal hace décadas y que tienen que cambiar. Perfecto. Entonces, ahí vamos entrando ya a lo que nos compete, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos, ¿no es cierto?, de las políticas en nuestro país, de las formas en las que se organiza el Estado, en las que se organiza la propia sociedad, que hay que empezar a cambiar, ¿no? Ya hay algunos temas que han ido saliendo y que yo creo que sí nos competen directamente en un espacio como este. He hablado, por ejemplo, del tema agrario, ¿no? Hace muchísimos años que la idea misma de impulsar una política agraria centrada en los productores, ¿no es cierto?, vinculados a la agricultura familiar, lo que se llama agricultura familiar, pero yo creo que es más incluso que la agricultura familiar, es la agricultura que garantiza, como también se ha mencionado, la seguridad alimentaria de la mayoría de los peruanos, ¿no? Entonces no es solamente un tema acotado, es una política que da trabajo, es una política que garantiza la seguridad alimentaria, es una política que conecta finalmente amplios espacios del territorio nacional. Entonces estamos hablando de una política muy importante y que por mucho tiempo fue dejado de lado porque se consideraba que la agricultura familiar, ¿no es cierto?, o la agricultura que garantiza los alimentos para la mayoría de la población, pues más que de un sector productivo, se trataba de un sector social, ¿no es cierto?, que con la agricultura lo que había que hacer, más que impulsar la mejora en la productividad de los propios agricultores o de las comunidades, era hacer una política social, ¿no es cierto? Era un sector empobrecido al que había que darle seguramente algunos apoyos, pero no pensando en una lógica distinta, ¿no es cierto?, en cómo tenía que desarrollarse de una manera totalmente diferente esta agricultura, ¿no? Y entonces lo que se privilegió por muchos años cuando se hablaba de agricultura en nuestro país era más bien la agricultura de los grandes inversionistas en la costa, ¿no es cierto?, la agricultura de la agroexportación, incluso las grandes inversiones en infraestructura agraria estaban destinados a eso. Tenemos un problema muy serio ahora de concentración de tierras, porque las grandes inversiones, por ejemplo, para temas de riego, se concentraron en la costa, y bueno, y eso descuidó muchísimo, ¿no es cierto?, el desarrollo agrario en otros territorios, en otras regiones, ¿no? Entonces, ahora se está hablando con mucha fuerza más bien de, por ejemplo, este lanzamiento que se va a hacer mañana
de la segunda reforma agraria. A muchos, por supuesto, les ha espantado, ¿no? ¿Y cómo no les va a espantar si se usa un término como el de reforma agraria, que remite a una primera reforma agraria, que todos sabemos el impacto que tuvo en términos históricos, que todos sabemos lo que significó en términos no solamente de política específica, ¿no? De temas agrarios en su momento, sino lo que implicó como inicio de un cambio social que rompió una forma de establecer el orden social entre ciudadanos en el país, ¿no? Cómo se consideraba antes de eso a una parte de los campesinos en nuestro país como subordinados, como objeto, ¿no? de esta relación de subordinación, ¿no? En la lógica terrateniente o gamonal, ¿no? Entonces, bueno, eso se rompió en esa primera reforma agraria. Podemos hacer un balance y seguramente ahí tendremos matices, ¿no? De cómo fue el impacto, ¿no es cierto?, en términos más productivos de la misma y qué cosas tal vez pudieron continuarse o no. Pero lo cierto es que hay un intento entonces de recuperar la idea de un cambio más integral, ¿no?, para el campo. Y entonces ahí es donde se tiene que entrar también, creo, a participar, ¿no? Estos ejes de la reforma agraria que ya se han ido adelantando, de alguna manera también ayudan a ir ahuyentando estos temores, ¿no? Porque hay que también estar muy alertas con esto, ¿no? Cuando se ha hablado, por ejemplo, de esta presentación que se va a hacer el día de mañana, que la va a hacer el propio presidente, que la va a hacer acompañado del ministro de Agricultura, de los funcionarios del sector, otra vez he intentado, ¿no es cierto?, sembrar esta especie de estrategia de desinformación de parte de los grandes medios de comunicación, sobre todo los que están asentados en Lima, ¿no? Entonces, que es otra vez quieren, ¿no?, revivir esta idea de que se va a confiscar la propiedad privada, o de que se va a expropiar, y otros fantasmas, ¿no?, que lo que buscan es sembrar esta idea, digamos, anticipada de que esto va a ser un fracaso, ¿no? O que no es tan importante, o que en todo caso, si es que esto no se hace poniendo en el centro, como digo nuevamente, estos grandes empresarios del sector agrario, entonces va a ser un fracaso, ¿no? Y bueno, eso es algo que yo creo que es erróneo, ¿no? Es una falacia y es algo interesado, ¿no? Creo que hay que tener entonces mucha información respecto a qué es lo que realmente se va a hacer con esta reforma agraria. Yo he visto que han ido adelantando ya que son 9 puntos. La verdad, no son cosas que deberían asustar a nadie, todo lo contrario, se está poniendo énfasis justamente en la promoción de la seguridad alimentaria, del fortalecimiento, ¿no es cierto?, de la infraestructura agraria también para los productores de la agricultura familiar. Se habla de temas como la industrialización también de la producción agraria, la asociatividad, los temas de las comunidades agrarias, ¿no? O sea, son temas que han existido, que debían fortalecerse y que además debían colocarse en el marco de una reforma integral. O sea, que cada cosa no estuviera como ha estado andando, por separado y aislada, y cada grupo, cada gremio en el mundo agrario peleando un poquito por su lado, ¿no es cierto? Peleando un poco de recursos para la infraestructura por un lado, peleando un poco de también atención, recursos digamos, y apoyo para los temas de seguridad alimentaria, o peleando, ¿no? Cada cosa como jalándola por un lado, y esa no es necesariamente la forma en la que avanzan las políticas integrales que se requieren para una actividad tan importante como esta en un país como el nuestro, ¿no? Además un país que tiene una tradición agraria e histórica, ¿no? Y que es además esa actividad que no solamente tiene un impacto en términos económicos, sino que nos ha diseñado como país, ¿no es cierto? La actividad agraria lo que ha hecho también es darnos una identidad en términos sociales y culturales, ¿no? Así de importante es, y así de importante entonces también hay que procurar que sea este cambio que se está proponiendo el día de mañana, ¿no? Entonces creo que ahí ya hay un gran rol en el cual podemos participar. Esta debe ser una reforma agraria que incluya a las mujeres, ¿no es cierto?, del campo, que reconozca también que hoy los y las jóvenes del campo cada vez más asumen un rol protagónico, ¿no? A diferencia tal vez de lo que a veces se entiende como juventudes en el ámbito urbano, en las ciudades, pues los jóvenes en el campo tienen que asumir responsabilidades desde mucho más, una edad más temprana, ¿no es cierto? Responsabilidades familiares, ya son padres, madres, muchos de los jóvenes en el campo, y eso es una realidad que tiene que también estar conectada con la dinámica y el rol de productores, ¿no? O sea, no es algo que está separado, ¿no? ¿Cómo entonces conciliamos esas responsabilidades, por ejemplo, de las mujeres
campesinas, de las mujeres rurales, que son madres, ¿no es cierto?, que tienen responsabilidades de crianza y de cuidado, con también su rol productivo y con también el mayor protagonismo que están teniendo dentro de sus propias comunidades, ¿no? Hace algunos años, tal vez la idea de discutir, ¿no es cierto?, el rol protagónico de las mujeres en las comunidades no era algo tan visible, pero hoy sí que lo es, ¿no? Creo que muchas compañeras han ido dando el paso hacia adelante de cómo estos temas y estos espacios que antes tradicionalmente pues, eran liderados por varones, hoy más bien empiezan a cambiar también en su conducción, ¿no? Hay de toda una discusión que se ha dado en años anteriores, por ejemplo, en si debía haber un porcentaje de mujeres liderando, ¿no es cierto?, las juntas directivas de las comunidades campesinas, ¿no? De hecho, se llegó a aprobar una ley también para establecer una cuota al respecto, ¿no? Obviamente, como digo, esto no es que va a cambiar de la noche a la mañana, pero ya hay ese debate abierto, ¿no? Y también tiene que darse dentro de las propias organizaciones y gremios. Entonces, ahí cuando hablamos de juventudes, pues hablamos de toda esta complejidad, ¿no? De cómo se piensa también la idea misma de las juventudes desde el propio mundo rural, que es algo muy diferente a probablemente el mundo urbano. Hay una forma en la que se asumen las responsabilidades que es distinta, hay una mayor presencia de mujeres, hay una mayor responsabilidad y un mayor interés por los temas vinculados también al ámbito privado y al tema de los cuidados, que es muy importante, que es también un debate que las mujeres estamos aportando a lo que tiene que ver con las actividades productivas y de trabajo, ¿no es cierto? Cómo se cuida, ¿no es cierto?, a los hijos, a la familia, a quienes dependen de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esa es una discusión que está ahí puesta y que ojalá que también sea parte de los avances que se vayan a dar en el ámbito de esta reforma que se ha empezado. Pero como digo, más allá de lo que podamos aportar y los detalles que seguramente ya mañana y los siguientes meses iremos conociendo, creo que la puerta está abierta, ¿no? Es una oportunidad sobre la cual las organizaciones pueden empezar a construir, como alguien lo decía acá al inicio, ¿no? No se trata solamente de participar, sino además de buscar construir en el marco de estas alternativas y estos espacios que se abren ahora desde el propio Estado, ¿no? Y que creo yo eso es algo que antes no necesariamente se había visto con la misma fuerza, ¿no? Siempre ha habido, por supuesto, en los diferentes momentos de gobiernos, pequeños espacios donde se podía seguramente disputar y plantear cosas, pero creo que es la primera vez en la que se habla de una manera tan integral de algo tan importante como una reforma de la agricultura en nuestro país. Entonces creo que eso es un punto a considerar. Y una de las, entre otras cosas que hay que considerar, pero creo que es la central, creo que es una de las centrales cuestiones de las que hablamos cuando hablamos del mundo rural y por supuesto de cómo la participación y la presencia de los jóvenes tiene que estar vinculada entonces a estas agendas, ¿no? Y por supuesto, un punto para finalizar es cómo seguimos apostando y cómo seguimos abriendo espacio para discutir estos otros temas que implican cambios de fondo, ¿no? En el caso de la reforma agraria ha habido años, ¿no es cierto?, de lucha y aportes que se han hecho para, por ejemplo, ir asentando ideas como las que hemos hoy día conversado, ¿no? Los temas de seguridad alimentaria, los temas de agricultura familiar. De hecho, el año pasado se pudo cambiar, ¿no?, para que ya no se hablara solamente del Ministerio de Agricultura y Riego, sino para que se hablara, por ejemplo, del Viceministerio de Agricultura Familiar. Entonces, ha sido una disputa que ha ido avanzando por años, ¿no? Y ha ido consolidando entonces una visión de largo plazo. Entonces, ¿cómo hacemos que esa visión de largo plazo, esos cambios más de fondo, ¿no?, que no sean solamente coyunturales, se den también en otros ámbitos de la vida? Ahí no hay fórmulas, pero sin duda la necesidad de discutir, ¿no es cierto?, en un ámbito mayor, ¿no es cierto?, cambios estructurales es fundamental, ¿no? Y esto está muy enlazado también con un tema que ha salido ya como una demanda de muchos peruanos los últimos años, y es que necesitamos discutir, ¿no es cierto?, cómo está configurada la relación entre el Estado, la sociedad, el mercado en nuestro país, y eso está, al menos en nuestro caso, plasmado en la Constitución vigente, ¿no? Entonces, esa discusión respecto al cambio constitucional también tenemos que darla. Y cuando me refiero a este tema, que por supuesto implica, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener una nueva constitución, que además reemplace esta constitución que fue aprobada, que entró en vigencia en medio de una dictadura,
no nos referimos o no deberíamos referirnos, o al menos yo no me refiero únicamente a cómo se va a aprobar esto en el Congreso, si se va a aprobar en una asamblea constituyente. Ese es el mecanismo, ¿no? Pero lo que también debemos, creo que como jóvenes, como organizaciones, en todo caso, diversas, es discutir cuáles serían esos contenidos, ¿no es cierto? ¿Qué debería y en qué sentido deberíamos construir ese nuevo pacto social, esa nueva constitución, que es una aspiración legítima que tenemos, que no debemos permitir que se intente igualar este debate, ¿no es cierto?, de cambio de constitución con algo antidemocrático, que también sabemos que eso se está intentando hacer de parte de un sector político en nuestro país y de parte también de muchos medios de comunicación, intentan instalar la idea de que este debate o este cambio sería algo de por sí antidemocrático, ¿no? De por sí esto ya nos va a llevar a una situación que no deseamos como país. Bueno, eso no es cierto, ¿no? Eso más bien, eso es antidemocrático, cerrar la posibilidad a una discusión amplia sobre el tipo de país que queremos y el tipo de desarrollo que aspiramos, ¿no? Pero sí tenemos que, creo que, empezar a darle contenido a esos debates, ¿no? Ya hemos hablado, por ejemplo, del tema agrario. ¿Qué cosas más deberían, por ejemplo, estar consolidadas en el ámbito constitucional de esas políticas agrarias que ahora se van a desarrollar, ¿no? Para que ningún otro gobierno intente luego desmantelarlas, ¿no? Y que no pase esto de que, bueno, entre un gobierno nuevo y todo lo bueno que se hizo se borró, ¿no es cierto? Quedó ahí. Bueno, hay cosas entonces que tienen que estar en la Constitución para que no cambien con un nuevo gobierno, ¿no? O no cambien simplemente si al gobierno de turno le da la gana, porque justamente se trata de derechos consagrados en la Constitución o derechos constitucionales, ¿no? ¿Qué otros aspectos más? Por supuesto hay muchos, ¿no? ¿Cómo está pensado el rol del Estado, ¿no es cierto?, en respecto a la economía? Es algo que tiene que discutirse. En nuestro país la Constitución vigente reduce al mínimo la participación del Estado en cualquier tipo de actividad económica, ¿no? Y se le ha querido poner a eso una especie de etiqueta que alude a una cierta eficiencia del Estado, y eso no es cierto. O sea, en ningún país del mundo la idea misma de que el Estado pueda participar en la economía es algo que per se está mal visto, ¿no? Eso depende de que, por supuesto, haya una correcta gestión del Estado si es que se va a participar en algún tipo de actividad económica, ¿no? O que el Estado pueda tener una capacidad de regular realmente a ciertas actividades de mercado también, ¿no? Como se ha dado, por ejemplo, el caso de todas las actividades privadas en el ámbito de derechos fundamentales como la educación o la salud. ¿Quién regulaba? Hasta ahora, ¿no? Hay algunas cosas que no pueden ser plenamente reguladas por el Estado, ¿no es cierto?, cuando se trata de servicios privatizados en la salud o en la educación, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿No? ¿Nos quedamos simplemente de brazos cruzados o pensamos una manera en la que realmente se generen formas de regular la participación de determinados agentes económicos en estos ámbitos, ¿no? Entonces también tenemos que pensar eso. Y bueno, ni qué hablar de otros derechos que fueron luego borrados en la Constitución del 93, como el derecho a la vivienda, ¿no? Que no es un derecho. Hoy día en nuestro país pensar en vivienda, y creo que es algo que, por ejemplo, muchos jóvenes lo tenemos así ya instalado como se dice, en nuestro chip. Cuando uno piensa en vivienda, piensa en una propiedad, ¿no es cierto? Piensa en una propiedad individual. Y uno, claro, uno aspira a tener alguna vez una vivienda, por lo menos para estar tranquilo, para vivir en paz, ¿no? Pero tenemos la idea instalada de que es una cuestión de propiedad individual, cuando la vivienda, en toda sociedad civilizada, lo que es un derecho que debería estar garantizado por el Estado. Nadie dice que nos van a regalar una vivienda, pero que debería entonces darse las condiciones para que acceder a una vivienda no sea pues una especie de carrera de 40 años de estar endeudado, ¿no es cierto?, con un banco. Hoy día, y lo digo en el caso tal vez de una realidad como la que puede ser en las ciudades, ¿no? Pero los jóvenes que quieren tener una vivienda, ¿cuántos años tienen que estar endeudados para tener un departamento de 60 metros cuadrados? 20 años, 25 años, no lo sé, pero esa es la lógica detrás de lo que es hoy día el derecho a la vivienda en nuestro país. Un asunto de propiedad individual o propiedad familiar y punto. No es un derecho fundamental. ¿Y por qué lo permitimos? Bueno, porque así fue construyéndose esa idea, esa lógica en las políticas públicas a partir de la Constitución del 93, ¿no? Y como, por ejemplo, como ese ejemplo, pueden haber otros, ¿no? Pero tenemos que empezar entonces a discutir estas cuestiones, dándole contenido a cada una de estas ideas, a cada uno de estos derechos, porque finalmente la Constitución es eso, ¿no? No es un papel simplemente impreso, no es solamente un librito, es la expresión de cómo queremos construir un país, ¿no? Y cómo queremos, en consecuencia, que el Estado luego garantice determinados derechos y cómo nos relacionamos también como ciudadanos. Entonces, bueno, esa también será una tarea que tenemos hacia adelante las jóvenes, los jóvenes y las organizaciones,
Sabemos que no va a ser fácil, sabemos que, como digo, hay lamentablemente una oposición que ha empezado a tomar cada vez tintes más antidemocráticos. Bueno, ese también es un reto. ¿Cómo hacemos que estos cambios se den profundizando y construyendo otro tipo de democracia, ¿no? Más participativa, menos excluyente, menos elitista, ¿no es cierto?, abierta al reconocimiento de nuestra diversidad cultural, ¿no es cierto?, histórica, de género, ¿no? Esto que también es un tema que por supuesto nos ha saltado en la cara como algo que no hemos superado, ¿no? Estas exclusiones históricas fuertes que hemos vivido y que hemos notado durante la campaña, ¿no? El racismo todavía que está plenamente vivo, bueno, es algo que se va a ir cambiando y se va a ir derrotando poco a poco. Pero bueno, son algunas ideas que quería compartir. Muchas gracias por el espacio.